Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Siéntense, por favor. Nos dice la palabra de Dios que Él, el Señor, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Y esa palabra, la palabra esperanza, se ha vuelto escasa. Más bien es posible que tengamos familiaridad con las palabras contrarias a la esperanza, palabras como desánimo, palabras como desesperanza o desesperación. Todas esas palabras están reflejando una realidad muy dura que experimenta mucha gente y que normalmente está llevando a toda una serie de patologías de tipo emocional, mental y psicológico. Tenemos situaciones bastante frecuentes, seguramente ustedes mismos las han vivido, quizás las están viviendo, y también en sus familias. Palabras como ansiedad, palabras como depresión, palabras como desmotivación, son palabras que nos visitan con frecuencia y que tienen un impacto a veces tan grave que algunas personas consideran acabar con todo. Consideran profundamente, y algunos lo intentan y algunos llegan a realizarlo, acabar con todo. Por eso me parece que el tema de este congreso, que mira la gracia del Espíritu Santo, sobre todo desde el ángulo de la esperanza, este tema que se ha escogido para este congreso es supremamente oportuno. No solo diría yo oportuno, es urgente, es necesario. En esta primera enseñanza vamos a estudiar un poco lo que podríamos llamar causas, lo que podríamos llamar raíces. ¿De dónde viene esa sensación que hemos dicho tan generalizada y que se expresa en las palabras que ya dije? Desánimo, desesperanza, angustia. ¿De dónde viene eso? Hay una causa, o mejor, hay muchas causas. Y yo creo que encontrar esas causas ya es un primer alivio y ya nos da una primera ruta. Fíjese que cuando uno se siente enfermo, sobre todo cuando se trata de síntomas que no son usuales en uno, la gran preocupación es ¿qué tengo? Y por eso vamos al médico, y aunque el diagnóstico sea duro, uno prefiere tener claridad. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me está sucediendo?
Entonces vamos a hacer un poco ese camino, vamos a buscar una luz en ese sentido, y con la ayuda del Señor, ese será nuestro punto de partida. Por supuesto que no nos vamos a quedar solamente en una actitud de lamento o de queja, sino que lo que queremos es simplemente tener ese punto de partida para avanzar. Y no vamos a avanzar solos, vamos a avanzar unidos como creyentes que somos, y vamos a avanzar en ese espíritu que nos da el Señor, ese Espíritu Santo que nos da el Señor, el que nos hace nacer para una esperanza nueva. Entonces hablemos un poco de dónde viene esa sensación de desesperanza. Y la primera palabra que tengo aquí escrita, tal vez puede ser una sorpresa para algunos. La primera raíz de la desesperanza es la desinformación. Qué raro es. La desinformación. La desinformación tiene varios aspectos o varias ramas, pero hay algo que tiene en común toda la desinformación, y es que causa perplejidad en nuestra mente y causa lentitud y freno en nuestra voluntad. Piense usted lo que es una persona perpleja. Cuando una persona sufre un momento de perplejidad, pues precisamente no entiende y tampoco sabe qué hacer. Algunos de nosotros hemos tenido la experiencia de estar en una ciudad o un lugar desconocido y de repente tener uno la sensación de que no sé para dónde debo tomar camino. La desinformación hoy es toda una herramienta, es un arma. Es decir, hay gente a la que le interesa que nosotros estemos desinformados y hay gente a la que le interesa que tengamos una información solamente parcial. Esas son las dos ramas principales de la desinformación. Veamos cómo funciona esto y cómo nos afecta en términos de la esperanza. Una parte de la desinformación es inyectar mentiras. El nombre que se suele utilizar para esas mentiras, ese tipo de desinformación, es noticias falsas, que hoy se dice mucho en inglés, fake news. Noticias mentirosas. Pero es interesante la palabra que se usa en inglés. La palabra fake no solamente indica lo que es falso, sino que indica lo que tiene apariencia de verdad. Es decir, más que hablar de noticias falsas, tal vez deberíamos hablar de noticias engañosas. Tienen apariencia de verdad, pero en realidad son mentira. La desinformación es una herramienta y es un arma que es muy útil en términos económicos, en términos políticos. ¿Por qué? Porque la gente toma decisiones con base en aquello que cree, en aquello que considera que es verdad. Entonces, si logramos inyectar en la cabeza de la gente una serie de afirmaciones que son falsas, la gente va a decidir a partir de esa información falsa, y a partir de esa información falsa harán lo que nosotros queremos. Por eso la desinformación es una herramienta, es una arma que tiene mucho poder y que hoy se despliega especialmente en las redes sociales. Pero ¿qué sucede? Que ese juego se destapa, y a medida que se va destapando ese juego, lo que está sucediendo en muchos de nosotros es que ya no creemos ni una cosa ni la otra.
A mí me causa gracia, por ejemplo, lo que sucede con la alimentación. Por ejemplo, ¿qué cosas son saludables? ¿Qué cosas no son saludables? En el curso de los años que tengo, yo he oído toda clase de historias con respecto al café y con respecto al alcohol. Que una tacita de café, que tal cantidad de café es buena para la actividad cerebral, es buena para el corazón. Después de unos meses sale otro estudio: evite el café, corte con el café. Yo me acuerdo un aviso que salió en una red social donde un señor muy serio con una bata blanca que uno ya asocia con que es médico, con que está en un laboratorio, decía: el peor veneno para el cuerpo humano es el café con leche. A mí me pareció por lo menos exagerado, pero así nos mantienen, y lo mismo hacen con el alcohol. Entonces dicen: mire, una copita de alcohol, por supuesto nadie recomienda que uno sea alcohólico, ni más faltaba, pero una copita de alcohol hace bien. Otros dicen: no señor, suspenda completamente, agregue, quite. Entonces hay un momento en el que uno no sabe qué es lo realmente útil, qué es lo realmente conveniente, qué es lo realmente saludable. A mí siempre me dijeron, cuando yo era niño, cuando era joven, siempre decían: mire, cuidado con las grasas. Pero después surge una dieta que es la dieta keto, donde lo que hay que comer es grasa a lo que dé, especialmente grasa de marrano. No lo mezcle con carbohidratos, dicen los de la dieta keto. No lo mezcle con carbohidratos. No debe mezclar. O sea que los que ven en esto un permiso para la lechona, no señor. Pero ¿qué pasa entonces? Yo comento estas historias que son como anécdotas sobre la comida, pero es que lo mismo pasa con muchas otras cosas. ¿Qué es saludable? ¿Qué no es saludable? ¿Qué es saludable para un país? ¿Qué es saludable para la juventud? ¿Qué es saludable para el amor de pareja? A muchas personas les han inyectado en la cabeza, les han inyectado que lo más importante, pero lo importantísimo, lo máximo de importancia, es la vida sexual. Y que sin vida sexual no puede haber pareja. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas jóvenes apenas tienen una relación de noviazgo, como tienen la cabeza repleta de esas inyecciones que le han metido, consideran que su principal deber es ser una magnífica pareja sexual. Luego descubren que es un engaño. Y ahí es donde está el problema. Cada engaño que usted descubre le quita confianza en la verdad, le quita esperanza de descubrir la verdad. Entonces tenemos muchas personas que ya no ven noticias y se lo dicen a uno, especialmente entre los adolescentes y los jóvenes, no ven noticias. El día que estalle la guerra nuclear, pues yo veré el hongo atómico ese, pero mientras tanto no ven noticias. Ese sustraerse de la información es una consecuencia de la desinformación. ¿Y qué hace una persona cuando se sustrae de la información? Lo que hace es encerrarse en una especie de burbuja, en un caparazón. Pero por supuesto, cuando uno está encerrado en un caparazón, se parece demasiado al niño asustado que cuando oye ruidos raros cerca de la casa se mete debajo de la cama. Estar metido debajo de la cama no arregla tu miedo. Estar metido en una burbuja no arregla tu desconfianza. Y esa desconfianza hace que la persona en realidad no tenga ninguna claridad sobre su futuro y por eso cae en la desesperanza. La desinformación también tiene otra rama. Una rama son las fake news, pero tiene otra rama también, que son las verdades parciales. Es una herramienta favorita de los enemigos de la Iglesia Católica.
Mucha gente se ha apartado de la fe porque le han llenado el corazón y la cabeza de verdades parciales. ¿Qué significa una verdad parcial? Pues una verdad parcial es algo que sí es cierto, pero que no está completo. Esa es una verdad parcial. Y eso es un instrumento, esa es una herramienta muy poderosa para apartar a la gente de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué se hace, por ejemplo, en muchas universidades? ¿Qué se hace para apartar a los jóvenes de la fe católica? Les llenan de historias sobre la Inquisición, sobre Galileo, sobre los papas corruptos, sobre las interferencias de la política en la iglesia y de la iglesia en la política. Luego les cuentan historias de cruzadas. Casi siempre son verdades a medias y sobre todo son verdades incompletas, porque no dicen nada de lo heroico, de lo maravilloso, de lo generoso, de lo caritativo, de lo humanitario que ha hecho la iglesia. Eso no lo cuentan. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes un muchacho que ya está lidiando con su tema de moral personal, porque le encantaría o le gusta mucho la marihuana, porque le gusta mucho la pornografía y masturbarse, porque le gusta mucho tener relaciones con su novia, y ya siente que la iglesia es un estorbo para llegar a la vida que él quiere, y llega a clase y en la clase le hablan solo porquerías de Inquisición, Galileo, cruzadas, etc. Ahí tiene la excusa perfecta para apartarse de la fe, porque ese es un Dios que no me convence porque solamente es crueldad, y además es un Dios que no me sirve, cuando al contrario debe ser uno el que sirve a Dios, ¿no? Es un Dios que no me sirve para llevar la vida de enmarihuanado que yo quiero llevar. Y no se nos olvide que desde los grandes niveles de poder, desde las grandes esferas de poder, están queriendo que todos seamos drogadictos, empezando por nuestros propios gobernantes, que ya se volvieron cínicos. Y es que es muy importante que todos seamos adictos, porque es mucho más fácil gobernar gente que ya está encadenada. Entonces la desinformación destruye la esperanza. Yo me pregunto, ¿cuántos muchachos, cuántas jovencitas podrían hoy estar en estas sillas que están vacías? ¿Qué los retuvo a tantos jovencitos y jovencitas a los que les haría tanto bien un día de oración, de reflexión, de retiro como el que ha preparado la Asociación María Santificadora? ¿Por qué no están aquí? Una parte de la razón es, no están aquí porque tienen la cabeza llena de prejuicios y verdades a medias contra la iglesia. Y eso destruye la esperanza, porque entonces cuando tienen una necesidad, cuando tienen un problema, el último al que buscan es a Dios. Y resulta que en Dios está la primera y fundamental respuesta. Entonces, ahí tenemos una causa de desesperanza. A lo largo de este día, con la ayuda del Señor, vamos a ir comentando también no solo diagnósticos, sino también tratamientos, terapias que nos ayuden a crecer en la esperanza. Por ejemplo, en este tema ya sabemos que la solución no puede ser que yo me encierre en una burbuja, lo que está haciendo hoy mucha gente. No veo noticias. Pero tampoco puede ser yo me pego de las redes sociales, que hay gente que dice, no, eso tiene que ser verdad porque lo dijo internet. A mí me llegó un mensaje en una cadena. Yo estoy en un grupo de chat y ahí dijeron que el nuevo papa es esto y esto otro. Tiene que ser así, no es que me llegó por WhatsApp. Entonces lo que me llegue por WhatsApp, esa es la nueva palabra de Dios. Lo que publique tal portal de noticias, ese es el oráculo divino. No, ni puedo depender de las fuentes de noticias que hay hoy, incluyendo redes sociales, ni puedo tampoco abstenerme. Se necesita utilizar con sabiduría los medios de comunicación y se necesita utilizarlos de tal manera que tengamos más de un punto de vista y podamos, en la medida de nuestras posibilidades, avanzar. Veamos una segunda causa. La primera es la desinformación. Una segunda causa, muy parecida. De hecho, suele ser la desinformación el principio de esta segunda causa, que es la confusión. Confusión.
Hoy hay muchas fuentes de confusión, pero todas se parecen a algo que se conecta con el evangelio del día de mañana, que es el evangelio del buen pastor. Dice Jesús en el evangelio del día de mañana, tomado de San Juan capítulo 10, mis ovejas escuchan mi voz. Resulta que el problema de la confusión son las demasiadas voces. Las personas no solamente reciben noticias falsas, como ya dijimos, o verdades a medias, como ya dijimos, sino que también tienen noticias falsas, y tienen información falsa, y tienen muchas voces de toda clase. Yo le voy a contar lo que esto afecta, por ejemplo, en términos de religión. Para muchas personas el gran ideal de sociedad es una sociedad donde haya de todo. Es decir, a eso se le llama una sociedad pluralista, abierta, tolerante. Y esas palabras se han convertido como en ídolos. La sociedad tiene que ser plural. ¿Plural qué quiere decir? Que hay ateos, que hay budistas, que hay nueva era, que hay protestantes, que hay católicos. Sociedad plural. Es una sociedad tolerante donde nadie le hace problema a nadie. ¿Usted qué es? Soy satánico. Ah, bueno, mucho gusto, yo soy cristiano. Ese es el ideal que nos presentan, una sociedad tolerante, donde todos convivimos en paz, donde todos nos abrazamos, donde nadie critica nada a nadie. Y por supuesto, una sociedad de mente abierta. Cuando uno dice eso la primera vez, eso suena muy moderno, y eso suena muy maduro, y eso suena muy siglo XXI. Pero la verdad es que detrás de esa fachada amable, toda esa cantidad de tolerancia produce el mismo efecto de la desinformación. Es decir, una desesperación de encontrar la verdad. Para las personas que están tomando sus apuntes, pueden ir haciendo su cuadrito. Yo tengo aquí un pequeño cuadrito que me ayuda, usted lo puede ir haciendo allá. Así aprovecha más este día. Entonces, lo primero que dijimos fue desinformación, lo segundo es confusión, y el problema de la confusión es que te lleva a desesperar de encontrar la verdad. El primer lugar donde yo me encontré con esto fue en Alemania, que tiene una larga historia de convivencia de religiones diversas. En primer lugar, luteranos y católicos. Pero después hay todo tipo de denominaciones y han entrado toneladas de musulmanes, y luego está toda la influencia del budismo zen que se ha metido por la puerta de la nueva era. Entonces, ¿qué sucede? Que una chica alemana, una chiquita, una niña de 10 años en Alemania, pero eso sucede cada vez más en todas partes, sucede también aquí, pero donde yo primero lo vi fue allá. Una niñita, 10, 11 años en Alemania, resulta que ella es de una familia católica, pero tiene compañeritas que son budistas, la otra es atea, la otra es comunista, la otra es así, la otra es musulmana. Recuerde que cada vez hay más musulmanes allá. Entonces, ¿qué pasa? Que esta niña ha crecido con la idea de que no se puede cuestionar a nadie. Si su amiga o su compañerita o compañerito es musulmán, usted no lo puede cuestionar. ¿Y qué pasa cuando uno se forma con la idea de que no se puede cuestionar a nadie? El que no puede cuestionar no puede preguntar, y el que no puede preguntar no puede encontrar respuestas. Por consiguiente, se produce un fenómeno espantoso que se llama desesperar de la verdad. Y cuando usted desespera de la verdad, usted simplemente se refugia en su cuartico de ternura, en su nidito de ternura, en su camarita de ternura, o el nombre que le quieras dar. Yo lo voy a llamar aquí su burbuja de ternura. Este es un fenómeno que se ha estudiado mucho dentro de esa realidad cultural que llamamos posmodernidad. Entonces la gente está buscando verdad, pero como la verdad parece imposible de encontrar, entonces cambiamos la búsqueda de la verdad por la cobija de la ternura. ¿Es que es malo ser tierno? No, la ternura es muy importante.
La ternura, la compasión, la amistad, la calidez, todo eso es importante, pero no es un reemplazo de la verdad. Y te voy a dar un ejemplo interesante. Nosotros los seres humanos podemos tener hambre, podemos tener sed. Si tú tienes una sed muy, pero muy grande, y en ese momento te ofrecen comida, no es lo que tú necesitas, no es lo que el organismo te está pidiendo. O si tú tienes mucha hambre y te dicen, mire, tómese esta agüita aromática, más agua aromática, entonces uno siente que le están limpiando el colon. Y uno dice, yo lo que tengo es hambre. Entonces lo mismo pasa aquí. La ternura es clave. La ternura es importante, pero la ternura no reemplaza la verdad. Escriba eso que le conviene. La ternura no reemplaza la verdad. Entonces, ¿qué está pasando? Sobre todo con los jóvenes. ¿Sabe lo que está pasando? Que se refugian en sus burbujas de ternura. ¿Su burbuja de ternura qué es? Mi grupito de amigos con los que estamos para arriba y para abajo. O me refugio en mi novio, me refugio en mi novia. Y entonces se convierten así más o menos en dos garrapatas abrazadas. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted reduce tanto su interacción social y cuando usted castra su búsqueda de la verdad, hay una necesidad básica suya que ha quedado frustrada. Y cuando eso sucede, cuando usted no encuentra verdad, usted se puede refugiar, ojo al verbo que utilizamos, usted se puede refugiar en la ternura, que es lo que está haciendo la mayor parte de la gente. Encuentran su rinconcito tierno, que es su novia, sus amiguitos, sus amiguitas. Pero el rinconcito tierno no le resuelve la vida. ¿Por qué? Porque el rinconcito tierno no le ayuda a decidir. Y si usted no tiene cómo decidir, usted no tiene futuro. Esto es cruel. Si usted no tiene cómo decidir, usted no tiene futuro. Porque resulta que en el rinconcito tierno, entonces, esta es la historia de 4 amiguitas de colegio que están entre los 13 y los 15 años. Son súper amigas, todas para una para todas, son así. Y todas son súper tiernas. Y si llora una, lloran todas. Si se ríe una, se ríen todas. Esos rinconcitos de ternura pueden ayudar en ciertos momentos. Pero ¿qué pasa cuando una de ellas, que ya tiene 16 años, queda embarazada y quiere abortar? Resulta que las compañeritas del grupito súper tierno, del rinconcito de ternura, no tienen cómo aconsejarle nada, no tienen cómo ayudarle. Entonces lo único que le van a decir es, amiguis, yo estoy contigo, pero eso no le ayuda. Y si ella, movida por la soledad o movida por el abandono en que la dejó el que la embarazó, va y comete ese aborto, todas lloran, estamos contigo, la abrazan, la vuelven a abrazar, después de eso le dan otro abrazo, después de eso vuelven y lloran, después de eso se suenan. Pero ¿y qué pasó con el aborto? ¿Y qué pasó con la herida brutal que va a tener esa mujer toda la vida? La ternura no resuelve la verdad, y el que no tiene camino para la verdad no tiene camino para la decisión, y el que no tiene camino para decidir no tiene futuro. Entonces estamos encontrando personas que tienen aparentemente todo en la familia, tienen todo, así decimos, pero si ella lo tiene todo, y sin embargo están en una tristeza y están en un vacío y están en una angustia y empiezan a tener desorden en la alimentación. Este mes soy anoréxica, el otro mes soy bulímica, el otro mes unos atracones de comida, el otro mes. Esos problemas de alimentación, esa búsqueda de sustitutos, esa búsqueda de descargas intensas de adrenalina o de dopamina, ¿qué están mostrando? Una persona que en el fondo no ve futuro. Pero tú miras a esa chiquita que ya dije tiene 15 años y ella y sus amiguitas, en primer lugar todas son lindísimas porque la raza humana ha ido mejorando. Yo no sé si es que mis ojos se han ido dañando. Pero yo miro las nuevas generaciones y digo, no, están saliendo bonitos. Están saliendo bonitos. Se está mejorando la raza. En mi tiempo no había tanta gente bonita.
Que no se vayan a ofender los de mi edad, porque entonces dicen, padre, ¿y entonces yo qué? ¿Qué otra causa tenemos para este tema de la desesperanza? Sí tenemos otra causa. Se resume en una pregunta: ¿y yo qué puedo hacer? Una de las razones por las que hay gente que ya no ve noticias es porque la gran mayoría de las noticias son malas y la gran mayoría de las noticias nos dejan en una sensación de impotencia. Entonces, ya teníamos dolor con la guerra en Sudán del Sur, que ha producido prácticamente un genocidio del que nadie habla, porque África en general no le importa a Occidente, solo le importa para extraer. Es una de las grandes injusticias de nuestro tiempo. El continente africano no importa. Desde que empezaron las persecuciones contra los cristianos, tanto protestantes como nosotros católicos, en Nigeria, han muerto más de 60,000 personas. Estamos diciendo que probablemente son 60,000 mártires. Mucha gente no sabe dónde poner a Nigeria en el mapa. Y pasan días sin que eso le importe a nadie. Entonces ya teníamos la guerra de Sudán del Sur. Viene la guerra de Ucrania, que ya lleva más de 3 años en este momento. Luego estalla el conflicto entre Israel y Palestina. Y después de que ya tenemos todos esos conflictos que ya son grandes y que todos amenazan la paz global, ahora tenemos India y Pakistán. Con el agravante de que tanto la India como el Pakistán son potencias nucleares. Y el tema se está escalando y estamos en vilo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas personas que ven esta situación mundial y dicen, ¿y yo qué hago? La impotencia produce desesperanza. ¿Yo qué hago? Que es más o menos la sensación de ser, me disculpan la expresión que es brusca, ser ganado en un tren. Nosotros somos ahí como ganado, aquí estamos, ¿y para dónde nos llevan? Como dicen mis antepasados boyacenses, sin saberse. ¿Para dónde nos llevan? No, sin saberse. Y esa sensación de impotencia también causa sensación de desesperanza, en muchos sentidos. ¿Qué va a pasar con esta especie de juego de póker que son los aranceles de Trump? ¿Qué va a pasar con eso? Esa es una cosa muy incierta. Parece que dependemos más o menos de qué desayunó el señor Donald Trump ese día para ver si se aumenta, si disminuye, si se acaba. Y esa incertidumbre permanente y ese estar en vilo continuamente, no solo por Trump, sino por la gran mayoría de nuestros líderes. Aquí, por ejemplo, en Colombia, mucha gente se pregunta, ¿qué va a pasar con el sistema de salud? ¿Van a terminar de matarlo? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué hago yo con mi tía que depende de un medicamento que hace 3 meses no llega? Eso produce desesperanza. Eso hace que uno no tenga paz. ¿Y yo qué puedo hacer al respecto? Esa es la pregunta que muchos experimentan con dolor. Ya se trate de conflictos militares, ya se trate de tendencias económicas, ya se trate de tendencias demográficas. Muchas personas no han despertado a una realidad demográfica nueva en Colombia. Ya llegó a Colombia una tendencia que es mundial y es no hijos. Algunos reemplazan esos hijos con mascotas, algunos reemplazan, otros ni hijo, ni mascota, ni nada. No hay hijos. Y resulta que la falta de hijos agrava todos los problemas, incluyendo la supervivencia misma. Es una cosa impresionante. Aquí no tenemos todavía una situación de crisis migratoria como la que sí está pasando en Europa.
Hay sectores enteros, hay ciudades enteras del Reino Unido donde reina más, así salga toda la pompa del rey y la reina y todas esas cosas, lo que realmente reina ahí es el Islam. Y la ley que rige es la Sharia. Usted puede recorrer en una ciudad como Leeds, allá en el Reino Unido, usted puede recorrer barrios enteros sin escuchar una sola palabra en inglés. Y hay calles enteras donde usted se encuentra que no hay ninguna palabra en inglés. La gente va a París y por supuesto se toma la foto de rigor con la Torre Eiffel en el fondo. Pero si usted se sale del centro de París, esos son como los sectores, los arrondissements que tiene París. Si usted se va a los sectores más o menos periféricos, pero es que no hay que viajar mucho. Usted toma uno de esos trenes, si está funcionando, que es el otro problema, porque hay huelgas cada mes, cada 2 meses. Usted toma el tren ese y en media hora usted está en un lugar donde no se habla francés. Y se llama todavía París. Y entonces, ¿a dónde vamos con eso? ¿Y qué podemos hacer al respecto? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, una pareja? Eso lo deben estar viviendo algunos de ustedes. ¿Qué puede estar viviendo una pareja que trató de educar a sus hijos de la mejor manera y tiene que repetir la frase que dijo una amiga mía? No logré ni siquiera que se casaran mis hijos. Tuvo 3, no sé si fueron 3 o 4 hijos. El uno arrejuntado, me disculpan, pero yo soy a veces brusco para hablar, el uno arrejuntado, la otra se casó, se separó, la otra siempre soltera, pero siempre activa. Entonces, y la mamá católica, ahí va a aparecer después otra palabra muy parecida, que es la palabra frustración. Y entonces lo que siempre le dicen a uno los papás y las mamás es: padre, pero ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Mis hijos se casaron, 2 de mis hijos se casaron, el muchacho y la niña se casaron, cada uno con su respectiva pareja. Mire eso, llevan 6 años de casados y no, que todavía no están preparados, no están preparados. ¿Por qué no están preparados? Porque tienen una lista de restaurantes que todavía tienen que conocer, una lista de vacaciones donde todavía tienen que ir y una lista de posiciones íntimas que hay que probar. Entonces el hijo les va a dañar la perpetua luna de miel, porque la única manera de imaginar el matrimonio para muchas personas es: eso tiene que ser un noviazgo permanente, tiene que ser la prolongación de la burbuja de ternura a donde están acostumbrados. Y cuando ya no hay burbuja de ternura, y cuando ya él no es tan tierno, y cuando ya ella no es tan bonita, entonces, mira, no hagamos esto más doloroso. La verdad es que ya no siento lo mismo, y por consiguiente, esto se acaba. Por supuesto, esas rupturas cada vez producen más desesperanza. Esas son las raíces. Entonces, si usted ha experimentado desánimo, si usted ha experimentado incertidumbre al mirar al futuro, créame que usted no está solo, usted no está sola. Estas son situaciones reales. Yo no he mencionado mucho de la iglesia, pero en la iglesia tenemos preocupaciones semejantes. Me refiero aquí a iglesia, por ejemplo, comunidades religiosas. Si usted, por ejemplo, tiene rato de no llorar, que eso le puede pasar a uno, tiene rato de no llorar y usted siente que es importante llorar, averigüe cómo están las vocaciones en el Seminario Mayor de Bogotá. ¿Cuántos muchachos están en este momento formándose para ser sacerdotes de la arquidiócesis de Bogotá, que tiene millones de personas? No le voy a dar el dato porque no quiero que empiecen a llorar aquí, se complique el congreso, pero sí le voy a dar le voy a dar esta indicación. Si usted cuenta los dedos de mi mano, son más que los seminaristas de la arquidiócesis de Bogotá. Y la pregunta otra vez es: ¿qué se puede hacer al respecto?
Otra cosa que mata la esperanza se llama la obstinación, también conocida popularmente como terquedad. La terquedad mata la esperanza porque hace imposible el diálogo, porque hace imposible la negociación. Muchas personas no han sido educadas para negociar ni para dialogar, no han sido educadas para eso. ¿Por qué? Porque muchos papás que después de tanto pensarlo al fin tuvieron un hijo, tuvieron una hija, pues no tuvieron más que un hijo o una hija. Y dicho no por mí, sino por gente que sabe de psicología, aunque por supuesto Dios siempre puede hacer su obra y no estamos aquí señalando a ningún tipo de familia, la realidad es que el hijo único y la hija única suelen tener un perfil psicológico muy complejo. Muy complejo por dos razones, porque se han acostumbrado a ser el centro y porque se han acostumbrado a no negociar. Es que mire usted que tener varios hijos, para quienes tengan esa vocación y tengan esa posibilidad, es la mejor forma de educar. Y a veces es más fácil educar varios que educar uno, y se lo voy a demostrar. Porque cuando usted educa varios, la interacción con hermanos tiene un efecto pedagógico impresionante. Eso se lo puedo decir yo. Mi familia creció, se formó precisamente en un lugar geográfico muy próximo de aquí, Barrio Los Andes, que se puede ir uno a pie. Ahí fue el lugar de mi familia. Nosotros nunca tuvimos grandes recursos, más bien se puede decir que estábamos siempre corticos de dinero. Esa fue la historia de mi familia. Eso se notaba, por ejemplo, en que solo al final de su vida mis papás tuvieron algún ahorro para comprar un vehículo, lo que es absolutamente normal en la mayor parte de la sociedad. Ellos no tuvieron nunca dinero para eso. Y así les podría contar otras historias. Pero éramos 4 hijos. Y entonces, ¿qué sucedía? Que como no había grandes recursos, uno tenía que acostumbrarse a compartir. Y uno tenía que acostumbrarse a que no todo se puede a todas horas. En general, nosotros fuimos de buen apetito. Entonces, ¿qué pasa? Que si mi mamá, que era la que casi siempre preparaba los alimentos, si mi mamá hacía una cosa deliciosa, uno sabía que uno no lo tenía todo para uno solo, sino que hay que ver, a veces con tristeza y egoísmo, mire todo lo que le dieron a mi hermano, mire todo lo que dieron allá. Esa fue una de las correcciones que me hizo mi mamá toda la vida. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que la gente no se está educando para dialogar ni para negociar. Negociar en el sentido de aprender a ceder por el bien común. Y eso está produciendo gente obstinada. Estamos en una sociedad donde la única manera de hacer valer mi derecho es perjudicarte. Cuando un grupo social quiere hacerse visible, ¿qué hace? Revienta una estación de Transmilenio. Cuando un grupo quiere hacerse visible, ¿qué hace? Corta la carretera panamericana o corta una autopista. Cuando un grupo quiere hacerse visible, ¿qué hace? Le amarga la vida al resto de la sociedad, porque así, a base de gritos y agresiones, así sí se puede negociar. Entonces vivimos en el mundo de la obstinación. Y en ese mundo de obstinación y terquedad tenemos un problema muy grave. Y es que esa obstinación no solamente se queda en las calles y las estaciones de Transmilenio, sino que llega también a la pareja. Y entonces no se cede nada. Y el hijo no cede nada. Y el papá no cede nada. Y no hay futuro si no hay negociación, aunque no todo es negociable, por supuesto. La gente no está acostumbrada a negociar. Entonces, mire, por ejemplo, esto. Cuando algunas personas se declaran homosexuales, normalmente ya tienen una pareja de su propio sexo, y entonces, como no se negocia nada, me aceptan así o me suicido. Yo tengo un caso cercano de una muchacha que no se cree mujer, ella considera que ella es lo famoso, ¿no? Un hombre en el cuerpo de una mujer,
y está pues esperando a ver cuál es el momento de quitarse los senos y hormonarse y todo ese tipo de cosas. Y entonces más o menos la actitud de ella frente a la familia era, a mí no me llamen, voy a decir aquí un nombre que no es el de ella ni tiene nada que ver, pero obviamente hay que proteger la privacidad. A mí no me llamen por decir algo, Eugenia, a mí me van a decir de ahora en adelante Eugenio. A mí me tienen que decir Eugenio, todos ustedes. Hasta que la mamá también se plantó y dijo, mira, yo sé muy bien qué fue lo que yo parí, y yo no parí un hombre, yo parí una mujer y yo a ti te voy a seguir diciendo Eugenia. Entonces, esa es la obstinación, y la obstinación mata el futuro, porque no tenemos capacidad de distinguir entre lo que no es negociable, hay cosas que no son negociables, y lo que sí es negociable. Entonces las personas se van a uno de los dos extremos, o todo lo negocian hasta su conciencia, o no negocian nada, y que se estalle el mundo, y si no se estalla el mundo, entonces me estallo yo y me mato. Y eso está pasando, y está pasando hasta extremos que nunca hubiéramos imaginado. De nuevo, esto toca también la realidad de la iglesia. Tenemos en las noticias ya casos de religiosos, de religiosas y de sacerdotes que se han quitado la vida. De ese tamaño está la situación. Y yo no voy a negociar. Eso no se negocia. Otra forma de no negociar es el resentimiento y la incapacidad de perdonar. Esa es una forma de obstinación y es una de las formas más perversas. Más perversas. He contado en otros lugares parcialmente la historia que me contó un amigo, gran laico, predicador, católico por supuesto. Este es un hombre que predica mucho sobre sanación. Y él conoció el caso de una señora que tenía un cáncer y entonces la invitó a que entrara por un camino de perdón. Por supuesto, estaba también el tratamiento médico. Y entre la parte psicológica y la parte médica, pues esta mujer salió de su cáncer, gloria a Dios. Salió de su cáncer. Pero después la persona con la que tenía el resentimiento, es decir, su ex, no sé qué le hizo, se le despertó nuevamente a ella un odio. Para resumirle el cuento, ella murió de cáncer y murió odiando. O sea, tenía cáncer en el cuerpo y cáncer en el alma. Entonces el resentimiento es eso, yo no perdono, yo no voy a perdonar. Y eso se queda así, y a donde me llegue el agua. Y estas actitudes matan el futuro. Porque si hay algo que es capaz de crear futuro, y esto nos va a servir muchísimo en este congreso, así lo espero, implorando la misericordia divina, si hay algo que abre futuro es perdonar y perdonarse. Eso abre futuro. De hecho, el verdadero perdón, el perdón cristiano, no mira tanto al pasado. Porque hay gente que cree que perdonar es, aquí no ha pasado nada, volvamos a lo que éramos antes. ¿Te acuerdas, mi amor, mi querido, vamos a darle aquí un nombre, mi querido Javier, ¿te acuerdas cómo éramos de felices hasta que apareció la desgracia de la Susana, se acabó con todo? Entonces, volvamos a ser felices como antes de que apareciera la puerca esa. Eso no va a funcionar. El auténtico perdón siempre mira a construir, no a repetir. La gente cree que perdonar es devolver la película y sobre todo que yo vuelva a sentir lo que sentía. No, señor, usted no va a sentir lo que sentía. Ni usted tampoco, señora. Entonces la obstinación en esa forma de terquedad hace un daño terrible, muy grande. Vamos a ir terminando un poco por el horario, queremos ser fieles al horario, todavía nos quedan unos minutos y vamos a hacer oración también. Pero vamos a ir terminando mencionando más rápidamente otras causas que tienen más que ver con las luchas que cada uno de nosotros como persona tiene. Por ejemplo, la frustración. La frustración destruye la esperanza. Frustración es que usted no alcanzó el objetivo. Frustración es que usted se esforzó pero no valió. Muchas personas tienen una profunda frustración desde el punto de vista físico. Recordemos que estamos en una época donde tiene inmenso peso el aspecto físico. Y uno de los problemas más graves que uno puede tener en este mundo,
un problema terrible que limita su interacción social y que limita hasta dónde podrá llegar. Es una verdadera tragedia. ¿Qué le pasó? Es feo. Ese es un problema gravísimo. Que la persona sea fea, eso afecta mucho. Se decía que antes afectaba más a las mujeres. Yo creo que todavía afecta más a las mujeres el tema de la apariencia física, sobre todo en ciertas edades. Porque también hay edades en que la gente dice, mire, ya lo que fue, fue. Y hay gente que utiliza su fealdad como filtro. La fealdad como filtro. ¿Por qué? Porque el que me quiere es porque de verdad me quiere. Eso se llama la fealdad como filtro. Pero no es solo ser feo, es el problema de ser gordo, es el problema de ser pobre, es el problema de estar en cierta clase social, porque, dicho por personas del extranjero que conocen nuestro país, uno de los países que tiene una limitación de movilidad social más severa es este. Aquí nosotros aprendemos a convivir con personas de distintos, lo que llamamos estratos. Fíjese que ya la palabra estrato es una palabra supremamente agresiva si usted la analiza. Porque entonces si yo soy estrato 4, o si pongamos lo que es lo que más preocupa a la gente, nosotros padres de familia somos de estrato 4, hemos sacado adelante a nuestros hijos en estrato 4 y ahora le gusta una muchachita estrato 2. Eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces, claro, esas presiones de inmovilidad social, de aspecto físico y de otras cosas parecidas, hacen que mucha gente se empeñe con todas sus fuerzas en parecer lo que no es o en salir de donde está. Y a mí eso me preocupa porque hay gente que llega a volver esto un auténtico problema de autoestima que le destruye, porque la persona siente que realmente no va a conseguir a nadie. Y acuérdese que si usted no tiene con quién encerrarse en una burbuja de ternura, usted no es nadie. Entonces, si no voy a conseguir con quién encerrarme en la burbuja de ternura, fracasé en la vida. Eso tiene consecuencias muy graves y por supuesto lleva a la desesperación. Entonces la gente entra a hacer unas dietas terribles y entran en unos desórdenes alimenticios bárbaros, porque tengo que lograr ese cuerpo, y eso puede degenerar incluso en temas auténticamente psiquiátricos como es la anorexia. Pero después de que la persona se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza, descubre una cosa que se llaman genes. ¿Por qué? Porque si mi mamá medía 1,52 y mi papá 1,62 y yo admiro a las modelos de 1,78, entonces yo tengo un problema que se llama genes. Porque mis genes en todas las células de mi cuerpo dicen: acuérdese quién es su papá, acuérdese quién es su mamá. Entonces viene una frustración en el aspecto físico. Las frustraciones no son solo personales, las frustraciones tienen que ver con circunstancias sociales también. Circunstancias sociales que pueden ser locales o que pueden ser globales. Hoy, por ejemplo, muchos jóvenes, ustedes me ven que continuamente estoy mencionando a los jóvenes porque los llevo en el alma y porque a todos nos interesa qué va a suceder en el futuro inmediato en nuestra sociedad. Muchos jóvenes realmente, honestamente, no saben qué estudiar, no saben. O sea, ¿qué estudio? ¿Para qué sirve estudiar? ¿Para qué? Pero resulta que el modelo antiguo de padres de familia, ese era el modelo de mis papás, por ejemplo, el modelo antiguo era: uno se esfuerza, uno trabaja con juicio, uno se forma profesionalmente, luego entra a una empresa, le van mejorando el sueldo, poquito a poquito, pero le van mejorando el sueldo, uno se hace a una casita, luego tiene una pensioncita, sacó los hijos adelante y uno les dejó la mejor herencia, que es el estudio. Ese era el modelo típico, no solo en Colombia, sino en otros países.
Pero los jóvenes actuales no ven la cosa tan clara. Los jóvenes actuales están viendo redes donde dicen, oiga, pero es que la influencer no sé qué, que vive probándose brasieres, pues en primer lugar le quedan todos los brasieres para uso de ella. Y en segundo lugar, con la probadita de brasieres, y no es que esté mostrándose, o sea, se muestra en brasier únicamente, que yo creo que ya es mostrar bastante, pero bueno, ella con su mostradita de brasieres está haciendo más plata que mi papá y mi mamá juntos. Ese es un problema que tenemos, por no hablar de las webcams, que ya es pornografía descarada. Entonces mucho joven dice, ¿realmente vale la pena? Y el otro problema es que usted hace su estudio, y usted estudia, y cuando por fin estudia, terminó y se graduó. ¿Qué es lo primero que le dicen? Bienvenido al programa de maestría. Entonces se pone y hace su maestría y se endeuda y queda más o menos, es decir, tiene que hipotecar hasta las medias, pero ya tiene su maestría. Ahora consiga trabajo. Lo único que le llega al correo electrónico son ofertas de doctorado. Entonces la gente dice, esta es una carrera absurda. Eso es como esas rueditas donde ponen a correr animalitos. ¿Han visto? Que ponen a correr el animalito y la ruedita da y da vueltas, pero eso no va para ninguna parte. Entonces hay desesperanza y hay mucha gente que dice, esto no tiene ningún sentido, y experimentan frustración. Yo me acuerdo, mire, figúrese usted que en la época de mi papá ya murió hace ¿cuántos años? Dios mío, ya más de 4 años, qué impresión. Mi papá, en la época de mi papá, cuando un muchacho se graduaba de bachillerato, de secundaria, ya era el gran logro, entre otras cosas porque había muy poquitos bachilleres en la época, pero cada vez el límite se va corriendo, es decir, límite significa el límite entre la vida del estudiante y la vida del que está inserto profesionalmente, laboralmente. Entonces, ¿qué sucede? Después ya no bastaba el bachillerato, ya usted tiene que tener una profesión, usted tiene que tener una maestría, y mientras tanto endeúdese, y entonces tenemos personas que a sus 35, 40 años todavía están diciendo, bueno, mamá, ¿qué hay de desayuno? Y por supuesto no quieren casarse, pero tampoco quieren renunciar a una vida sexual activa. Esa es la realidad de lo que encontramos, y eso es profundamente frustrante, y sobre todo este punto es el que me mueve a mí a llegar a una conclusión, y es que de verdad tenemos que cambiar profundamente nuestra manera de pensar, y cambiar nuestra manera de pensar, que eso lo empezaremos a ver en la siguiente predicación, implica sobre todo cambiar nuestra idea de éxito. Yo pienso a mis papás, ustedes saben todo lo que uno recuerda a los papás ya difuntos. Mi mamá murió hace 15 años, ya les dije, mi papá hace 4. Yo recuerdo a mis papás y yo pienso qué significaba para ellos éxito, qué significaba para ellos haber hecho bien las cosas en la vida, que esa era la expresión, fulano de tal hizo bien las cosas en la vida. Era seguir ese caminito que hemos descrito. Hizo su estudio, se vinculó a una empresa, envejeció en esa empresa, lo pensionaron de esa empresa. Mientras tanto, con los ahorritos, ahí fue pagando, ahí tiene un techito donde caerse muerto, ¿cierto que esas son las expresiones? Ahí tiene un techito donde caerse muerto, y efectivamente cayó muerto. Efectivamente cayó muerto. Pero resulta que los hijos, y después de los hijos, sobre todo los nietos, dicen, esa no es vida, porque yo primero tengo que viajar, porque yo soy ciudadana del mundo. Y entonces pregunta el abuelito poniendo cara de paciencia, mijita, Lucía, que la conocíamos, Lucy te voy a decir, porque a ti te gusta que te digan Lucy. ¿Y tú en qué estás, amor? ¿Tú en qué estás, mijita? Abuelito, yo soy nómada digital. ¿Y quién le paga a usted? No, yo soy mi propio jefe. Claro, la gente que se subió pronto al bus de ser nómada digital
ya está viendo la otra cara de eso. Y la otra cara de eso es que mientras eres popular, algún dinero haces. Apenas pierdas la popularidad, hasta ahí llegaste. Por otra parte, los países que antes eran súper acogedores con los nómadas digitales, incluyendo algunos países de mayoría musulmana, para sorpresa nuestra, algunos de esos países están cambiando su legislación. Mucha gente de los aquí presentes, y yo lo aprendí hace poco, no sabe que durante un tiempo México, nuestro querido México, lindo y querido, tenía un programa para acoger nómadas digitales. ¿En qué consisten esos programas de acogida? Consiste en que le bajan casi a cero y a veces a cero el tema tributario. Usted no tiene que pagar impuestos, entonces eso le facilita enormemente las cosas. Se le facilita el tema de la vivienda. Y la gente cree que puede vivir en eso. Y la gente cree que puede vivir de eso. Y la gente cree que puede vivir así, viajando y conociendo y sacándose selfies. Y ahora estoy aquí, y ahora estoy allá. Y no se pierdan el próximo lugar donde voy a estar. Y como hay unos cuantos influencers que se han vuelto multimillonarios, o sea, tienen la plata que probablemente ninguno de los aquí presentes tenga, y yo menos. Entonces, los muchachos están completamente desorientados. Además, suponiendo que entren a trabajar en una empresa, lo que ahora les interesa es estar brincando de empresa en empresa. Si tú duras más de 2 años, ponle 3 años en la misma empresa, hueles a agua estancada, querida. Te estancaste, tienes que estar cambiando. Esto es hop on, hop off, ¿no? Como en los buses esos de turismo. Te subes y te bajas donde tú quieras, pero tienes que estar brincando. Pero en el fondo hay un vacío muy grande. Esas vidas que se empeñan en viajar y viajar, eso termina produciendo hastío. Que es lo mismo que sucede cuando una persona quiere comer en restaurante fino todos los días. Finalmente daña su aparato digestivo, daña su paladar. Bueno, primero dañó su billetera, pero daña su paladar, daña su aparato digestivo y queda con una sensación de hastío terrible. Entonces, esas son las causas de la desesperanza. Y para cerrar, la debilidad. Yo no sé cuántas personas me han dicho en el último año, es que me impresiona porque lo están repitiendo cada vez más. Padre, usted me ve bien, pero yo estoy muy mal. Mire, eso yo lo he oído una cantidad de veces. Ayer nada más me lo estaba diciendo una amiga. Tal vez no me creas, pero yo estoy de lo peor. Yo estoy muy mal. En España la expresión que utilizan es estoy fatal, estoy muy mal. Pero claro, como estamos en un mundo que nos enseña a mantenernos bonitos, a mantenernos agradables, usted mira las redes sociales y usted dice, no, es que este es el mundo feliz. Pero por dentro la gente está destruida, porque está haciendo unos sobreesfuerzos. Y las personas que más están sufriendo son las mujeres. Y dentro de las mujeres, la población que más está sufriendo, yo sé que todas sufren, son las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes están pasando por una situación absolutamente terrible. ¿Y por qué insisto en lo de las jóvenes? Porque las jóvenes son las más vulnerables al lenguaje feminista. Y el lenguaje feminista es, tú eres fuerte, tú puedes. Y uno entra, a mí a veces me causa gracia, como lo que le sale a uno en las redes sociales, ¿no? Uno entra a las redes sociales y entonces sale la supermodelo, esa que tiene los genes de uno con 70 y pico. Y entonces, dice, la supermodelo dice, yo siento que esto se le está bajando el volumen, no sé si estoy bien o es problema de mis oídos. Entonces dice la supermodelo, querer es poder, porque además de mostrar sus cuerpazos, pues sacan letreros. Querer es poder, propóntelo y lo lograrás. Lo que te falta es foco. En la costa atlántica un foco es esto, ¿no? Un bombillo que llamamos en otros lugares. Lo que te falta es foco. Entonces ese lenguaje que les repite a las mujeres, empodérate, resiste, aguanta, 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 aguanta,
se estalló, se reventó. Y se reventó es la clínica de reposo, se reventó es la cantidad de gente que está tomando ansiolíticos, se reventó es la persona que se bota completamente al mundo de la droga o a la depresión, se reventó. Entonces nosotros necesitamos, y esta es otra clave importantísima que veremos en nuestra siguiente enseñanza, nosotros necesitamos un modelo de esperanza que acoja nuestra fragilidad, nuestra debilidad, porque todos somos frágiles y todas las edades tienen fragilidad. Yo miro a veces, como yo convivo con personas de más edad que yo, en mi convento hay 5 sacerdotes de más de 80 y hay 2 de más de 90, entonces yo veo esa fragilidad, fragilidad física, fragilidad en la movilidad, fragilidad en la interacción social. El anciano está viviendo eso, el adulto mayor. Fíjese que no dije aquí ninguna palabra como viejo chuchumeco ni cosas de esas, no dije el adulto mayor. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que todos tenemos fragilidad. Hay esposos y hay esposas que están experimentando fragilidad porque no saben cuánto les va a durar el matrimonio. Hay muchachos que están experimentando fragilidad porque a pesar de que se presentan así, siempre caminan así como recién salidos del gimnasio. Son las 8 de la noche y están así recién salidos del gimnasio. Yo soy joven, apuesto, seguro de mí mismo y fuerte. ¿Algún problema? Pero por dentro están muertos de miedo. Por dentro están muertos de miedo. Entonces necesitamos un camino para reconstruir la esperanza, pero un camino que parta de la base de que somos frágiles. Somos frágiles. Y ustedes no se crean que sus sacerdotes son hechos de otro barro. Muchos de ustedes vieron la primera bendición que nos dio el Papa León XIV. Yo creo que a todos nos impactó ver al Papa llorando, conmovido. El hombre está sintiendo toneladas de amor y toneladas de responsabilidad. Y ustedes saben que desde hace mucho tiempo la salita que está junto a la capilla del cónclave la llaman la sala de las lágrimas, porque allá llora todo el mundo. Somos frágiles, el Papa es frágil. Y no estamos acostumbrados a eso, porque también dentro de la iglesia había un poco esa idea de que el sacerdote tiene que ser absolutamente perfecto y lo único que se espera es que no se equivoque, y cuidado, se equivoca porque se le acaban los amigos, se le acaba su honor, se le acaba su respetabilidad y se le acaba su sacerdocio. No estoy justificando aquí mediocridad de nadie, mucho menos la nuestra. Lo que quiero decir es que el camino de la esperanza empieza en el reconocimiento de la fragilidad. Y ese será nuestro punto de partida en la siguiente enseñanza. Pongámonos de pie un momento, por favor. Vamos a hacer un momento de oración. Pongámonos ante Dios como somos. Empecemos esta oración, empecémosla desde el reconocimiento profundo y honesto de nuestra fragilidad. Empecemos por ahí. Fragilidad significa estoy cansado. Fragilidad significa no sé si voy a poder seguir adelante. Fragilidad significa tengo miedo. Fragilidad significa tengo muchas más preguntas que respuestas. Fragilidad significa he aprendido a desconfiar y no sé cómo quitarme esa armadura. Eso es fragilidad. Empecemos por ahí. Presentémonos ante el Señor con el vestido que tenemos, que es el vestido de la fragilidad. A muchos de nosotros nos persiguen los recuerdos de nuestros errores, las amistades que perdimos, las cosas que no podemos reparar, porque no todo lo puede reparar uno. A muchos nos persiguen esos recuerdos y muchos sentimos que como si fueran fantasmas, esos recuerdos dolorosos o agresivos están siempre listos a caer sobre nuestras almas y destruir la tranquilidad.
Y así estamos ante ti, Señor. Y así nos presentamos ante ti, Señor, como un pueblo que sabe de cansancio, como un pueblo que sabe de miedo, como un pueblo que conoce impotencia y que se pregunta muchas veces, ¿y yo qué puedo hacer? Así nos presentamos ante ti, Señor. Y queremos que se haga realidad en nuestra vida lo que dice tu palabra, que hemos nacido de nuevo para una esperanza viva. Este es tiempo de Pascua, este es tiempo de gracia, este es tiempo de unción y estamos ya muy cerca del gran día de Pentecostés. Danos, Señor, lo que solo tú puedes darnos. No esperamos una solución para todo, pero sí esperamos lo que solo tú nos puedes dar y que se llama un camino y que se llama un abrazo tuyo. Que podamos, Señor, juntar nuestras lágrimas y las tuyas y que podamos sentir que tu mano serena y llagada, pero glorificada, trae lo que nadie más nos puede dar. Gracias por este momento. Gracias por habernos permitido llegar hasta este lugar. Gracias por la Asociación María Santificadora. Gracias, Señor, por cada corazón que ora, que ama y que espera. A ti te damos la gloria y la alabanza en esperanza, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.